Es momento de hacer un enlace Skype con Gabriela Sotomayor. Ella es periodista y corresponsal acreditada desde el 2008 ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra. También fue presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros ante la ONU, la CANU. Es corresponsal para distintos medios mexicanos e internacionales, entre ellos la Deutsche Welle de Alemania y el periódico Reforma de México. Es egresada en comunicación con especialidad en periodismo por la Universidad Iberoamericana. Ya la hemos tenido previamente aquí. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a Foro Global. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, general. Buenas madrugadas para ti, gracias por tomarnos la llamada tan tarde. Oye, primero, ¿por qué no hablamos un poco sobre el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Es el órgano más importante de la ONU en este sentido. No todos los integrantes de la Asamblea General, los 190 y pico que son integrantes de la Asamblea General, están en el Consejo en Ginebra, son solamente 47. ¿Por qué es importante y por qué son menos los que están ahí? Bueno, porque el Consejo de Derechos Humanos se formó en 2006 y todos los países acordaron que iban a ser 47 miembros. Esos 47 miembros iban a ser rotados de cada región para tener presentación de cada región geográfica en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces así va a haber países árabes, países africanos, países latinoamericanos, países de América del Norte, y siempre se van a ir rotando unos a otros para hacer parte de este Consejo de Derechos Humanos. Ahora, cuando el Consejo de Derechos Humanos se formó en 2006, Estados Unidos no participó en todo este movimiento, porque en ese tiempo el presidente Bush no quiso participar en la formación del Consejo, ni en la agenda, ni en nada de lo que tenía que ver con el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, se crearon estos 47 miembros y se empezaron a discutir cuáles eran los requerimientos para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos. Entonces hubo toda una serie de discusiones si tenía que haber, que tenían que tener las convenciones ratificadas, todas las convenciones importantes para los derechos humanos, que si tenían que ser parte de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, que si tenían que dar una invitación especial a todos los mecanismos de la ONU. Y entonces, de tantos requerimientos que había, pues cada vez el espacio se iba cerrando y entonces iban a quedar como dos miembros como del Consejo de Derechos Humanos, pues porque no hay un país perfecto en este asunto. Entonces llegaron a la conclusión en que iban a ser 47 países y que iban a tener una apertura hacia los organismos de la ONU y que iban a tratar de ser el mejor estándar posible con respecto a la defensa de los derechos humanos. Entonces así es como empezó a funcionar el Consejo en 2006. De 2006 a 2009 o 2010, que Estados Unidos es parte del Consejo porque regresa con la administración de Obama, el Consejo de Derechos Humanos tuvo varias sesiones especiales hablando del tema de Palestina y de Israel. Entonces, de 2006 a 2009 hubo 7 sesiones especiales y entonces como que sí, el Consejo cargaba mucho la mano hacia el asunto de Palestina. Y luego también cuando se hizo esta agenda de los puntos que iban a tratar en la agenda del Consejo de Derechos Humanos, en el punto 7 siempre se habla del Estado de Israel y de Palestina. Entonces, pues sí, hay una cierta tendencia en el Consejo a hablar más centradamente de los asuntos de Palestina y de los territorios ocupados y de la cuestión de Israel. Y en parte en parte ese fue el pretexto que puso Estados Unidos para abandonar el Consejo de Derechos Humanos recientemente. Por cierto, hoy hubo una sesión importantísima en donde se iba a tratar de nueva cuenta el tema de Israel y Palestina, una sesión en la que el asiento de Estados Unidos entiendo que estaba vacío, al igual que el asiento de Israel. Pues sí, el día de hoy boicotearon la sesión. Hoy se iba a discutir, se discutió de hecho el punto 7 polémico de la agenda en lo que se discute sobre Palestina, y entonces no estaba Israel, boicoteó, bueno, porque ya no es miembro del Consejo, pero Israel no estuvo en la sesión. Entonces, cuando habló Palestina como un estado concernido, cuando habló de la matanza de Gaza, del día que el señor Trump llevó la embajada a Jerusalén, en la que se mataron a unos 55 palestinos, la mayoría jóvenes, entre ellos niños, unos 2.500 palestinos fueron heridos. El embajador de Palestina habló de esta situación, habló de la potencia ocupante, de que debería de respetarse 2 estados,
que convivieran al mismo tiempo. Habló sobre los palestinos que están presos en Israel, y sobre todos estos asuntos de los asentamientos, de digo, el bloqueo que hay para la ayuda humanitaria. Entonces, todas estas quejas que tenía el Estado palestino y que fue secundado por muchos países, pues resonaron en las sillas vacías de Estados Unidos y de Israel. La verdad es que Palestina habla de esta discriminación tipo apartheid contra los palestinos. Hubo fuertes acusaciones, pero lo que pasa es que cuando había este tipo de sesiones, cuando Estados Unidos era miembro del Consejo, pues el que salía a defensa del país, de Israel, era Estados Unidos. Sí. Pero esta vez, como no está Estados Unidos presente, pues entonces, pues todos los países condenaron y se centraron mucho más en el asunto Palestina, pero no hubo ninguna voz que pudiera balancear todo lo que se habla sobre Palestina. Claro. México es integrante también de este consejo. ¿A México cómo lo has visto? Tú le has dado mucho seguimiento a la participación mexicana allí. Pues sí, México es un miembro muy activo aquí en Ginebra. Ha hecho alta diplomacia, es un país que, bueno, tiene todos los problemas que ya sabemos, pero pues ha aceptado las visitas de los relatores especiales. En cambio, bueno, ahora Estados Unidos con esta cuida del Consejo de Derechos Humanos, la verdad es que cuando empezó la sesión se trató, el alto comisionado habló sobre todo esto de la separación de las familias, sobre los niños migrantes en Estados Unidos, el castigo al que están sujetos. El alto comisionado fue muy crítico con Estados Unidos y muchos países también hablaron de este asunto. Después también el relator especial hizo un informe sobre la extrema pobreza en Estados Unidos, habló sobre la criminalización de los pobres en Estados Unidos, es un informe bastante fuerte. Entonces, como que Estados Unidos tomó este momento para abandonar el Consejo, esta coyuntura y este pretexto, como lo dices muy bien tú, sobre Israel, pues para abandonar el Consejo. México, por primera vez, trajo el asunto de el asunto de los niños migrantes, pidió al Consejo que hiciera algo sobre la situación. Y bueno, en todos los foros México ha estado muy activo con esta situación, pero en particular aquí en el Consejo. Y también pues se ha discutido de otras situaciones, el informe que dio el relator especial sobre la cuestión de del colectivo LGBTI fue muy interesante. También se habló sobre cuestiones de países como Burundi, como Congo, como algunos países mencionaron la situación en Venezuela. Entonces, el Consejo ha estado bastante activo y, bueno, se extraña esta ausencia de Estados Unidos, pues porque siempre fue defensor y muy activo con respecto a la situación de los derechos humanos. Claro. Hoy hay muchos temas que quedan en el tintero, incluido la candidatura de Rusia, que siempre ha querido formar parte y ahora sin Estados Unidos seguramente podrá entrar. Está también el tema, por supuesto, de si las recomendaciones o los boletines que saca el Consejo son vinculantes o no. En teoría entiendo que no son vinculantes como un Consejo de Seguridad, son simplemente recomendaciones, y fortalecer también a este Consejo. Pero se nos acaba el tiempo y te quiero agradecer que hayas estado esta noche con nosotros desde Ginebra. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ti, Genario. Hablemos pronto. Hasta luego, claro que sí. Hasta luego.